Contexto histórico. En el año 1750 hasta a finales del siglo XIX, Europa pasó por una serie de cambios radicales debido al movimiento de la Ilustración, a la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. La burguesía buscaba un poder político y estaba cada vez más decidida a luchar contra el antiguo régimen, en donde se revelarán después dos corrientes políticas, las cuales son los jacobinos y los girondinos, quienes tienen en común darle una constitución a Francia. Durante este acontecimiento nació el neoclasicismo, el cual responde contra la tradición artística convencional, donde el arte se opondrá al rococó y a la exaltación barroca. Esto quiere decir que en ese momento el arte occidental ya no va a querer usar las formas decorativas del rococó, sino que va a buscar la simplicidad, la armonía y el equilibrio de las formas, y de esta manera eliminando lo artificial del arte barroco. La solución para esta crisis estética era o el de crear un nuevo estilo o el de usar un estilo pasado. Y el pasado ideal era el de Grecia-Roma y el Renacimiento. Por lo tanto, el acontecimiento que se dio, el de usar la antigüedad clásica, fue un modelo a seguir, y muchos artistas y aficionados viajaban a Roma para poder seguir este modelo de antigüedad imperial romana, y de esta forma Roma fue el centro internacional. En la revisión de greco-romana hubieron dos importantes descubrimientos, los cuales fueron Pompeya y Herculano, y además de dibujos de artistas y teorías de enciclopedistas. Una de las características del neoclasicismo fue el de encontrar en las culturas clásicas la preeminencia de lo griego sobre lo romano. David nace el 30 de agosto de 1748 en París, Francia, y va a ser el máximo representante del neoclasicismo francés. Entonces tenemos su nacimiento en 1748. Sin embargo, en 1757, a la edad de 9 años, va a quedar huérfano tras la muerte de su padre. Su madre lo va a dejar bajo la custodia de sus tíos. Sus tíos le van a inscribir en el Colegio de las Cuatro Naciones, en donde se van a dar cuenta de la vocación de David por el arte. Por ello, en 1760 va a recibir la influencia de Boucher, que era un pariente lejano, y no le va a enseñar personalmente a David, sino que lo va a dejar bajo el tutelaje de su amigo Joseph Marguerite. En 1766 se matricula en la Real Academia de Pintura y Escultura con el objetivo de obtener una beca e ingresar a la Academia de Roma. Luego de 4 intentos, y el quinto ser vencido, gana el premio de Roma, que consistía en una estancia de 3 a 5 años en la ciudad eterna, es decir, Italia. Finalmente, en 1775 ingresa a la Academia de Roma. Posteriormente, va a visitar las ruinas de Pompeya y Herculano, en donde se va a dar cuenta que el arte necesita una regeneración. En 1782 se va a casar con Marguerite Charlotte de Court, con la que va a tener 4 hijos. Él va a ser muy partícipe de la Revolución Francesa, va a pertenecer a los jacobinos y va a tener una amistad con Robespierre, pero esta amistad lo va a llevar a ser detenido y encarcelado, aunque no va a llegar a ser guillotinado como Robespierre. Va a ser detenido y encarcelado en 1794 hasta diciembre, en el Palacio de Luxemburgo, pero ahí también va a realizar su autorretrato, así como otras obras. En 1799 se volvió el pintor oficial de Napoleón, pero tras su caída, él va a decidir ser exiliado a Bruselas, a pesar que el actual rey de esta época, Luis XVIII, le da la opción de ser el pintor de la corte. En 1825, finalmente, a la edad de 77 años, tras salir de teatro, va a ser
víctima de un accidente, lo cual lo llevará a la muerte. Va a ser enterrado en Bruselas y no en Francia porque intervino en la muerte de Luis XIV, cuando estaba con Robespierre. Pero su corazón sí va a ser llevado a París. Hecha en 1801, óleo sobre lienzo, 260 centímetros por 221 centímetros y ubicada en el Palacio de Charlottenburg, Berlín, Alemania. Análisis de forma. Napoleón y su caballo conforman prácticamente toda la obra, toda la pintura. Tenemos en contraste entre los colores cálidos de Napoleón versus el azul grisáceo del cielo. También una pincelada plena y definida, una composición en diagonal principalmente por el caballo y una mirada directa del pescador por parte de Napoleón con una expresión calmada y serena versus toda la pintura, principalmente por los ojos del caballo, que aquí se puede ver. Y la iluminación que va de izquierda a derecha y la podemos visualizar por la sombra que provoca el caballo. En cuanto al dinamismo, podemos visualizar que el viento va de derecha a izquierda por el movimiento de la cola y la capa, y Napoleón y el caballo forman una Z. También podemos decir que las líneas del cielo y del acantilado se contrastan en las direcciones, y tenemos el detalle de Bonaparte, Carlomagno y Aníbal inscritos en las rocas. La muerte de Sócrates fue pintado en 1787. La técnica que se usó fue óleo sobre lienzo. Lo que también es las medidas son de 129.5 por 196.2 centímetros cuadrados. Ahora está ubicado en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. En el análisis tenemos lo que se mostró el pocos efectos de profundidad, ya que el actor lo que quería era no mostrar tanto la importancia en ese momento a Sócrates, sino la idea, como la pintura se observa, de una cárcel. También lo que fue el predominio de colores cálidos, que se usó en la ropa de los discípulos de Sócrates e incluso en la pigmentación de la piel. Se visualiza de dos formas, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Eso va de acuerdo al espectador. Ahora, la pincelada fue una pincelada definida. La composición es central. Le decimos una composición central por el hecho de que la mirada enfoca al cáliz, en este caso a la copa de Sicur. Ahora, el movimiento es dinámico porque Jacques no quería mostrar personajes estáticos, sino le dio la intención de movimiento en el momento donde ellos podían caminar e incluso podían expresar sentimientos de dolor. La agrupación era, aquí se centra, como pueden ver, se centra un mayor grupo de participantes, porque lo que muestra es que de una equivalencia, una semejante igual en cada obra. Ahora, el fondo es claroscuro en algunas partes. Por ejemplo, en la parte donde está sentado Platón, se puede observar que hay una parte oscura, al igual que en los costados. La iluminación viene de izquierda a derecha, pero tiene una iluminación natural que pueden ver en la parte de acá. Se encuentran 12 personajes, que son 6 al lado izquierdo de Sócrates y 6 al lado derecho. A Platón acá se le representa como una persona adulta, como una persona mayor, pero en realidad tenía 29 años cuando pasó esto. Ahora, la iluminación se centraba en 3 personajes principales, que era Sócrates como personaje principal, el verdugo dándole la copa del veneno y Platón estando sentado. Para hacer caracterizar que se parezca a una cárcel, el artista le agregó lo que eran cadenas y un pergamino, y un tintero y una pluma. En lo que es el análisis de fondo, podemos contar un poco de la historia de Sócrates. Sócrates fue un filósofo muy importante con la frase "solo sé que nada sé". A Sócrates se lo enjuició porque él mostraba desde un inicio a los adolescentes y les dijo que estaban corrompiendo y corrompía en el sentido de decirles que hay nuevos dioses sin darle a acreditar que los antiguos que ya sabían muchos. Entonces 3 filósofos igual que él fueron como que a un ya eso sí. En el análisis de fondo encontramos lo que es un género de pintura de historia. El mensaje que dio esta obra es la representación de la fuerza de los ideales de Sócrates, ya que se muestra a Sócrates como un personaje muy tranquilo a pesar de ser condenado a muerte de forma de envenenamiento. Un poco de la historia del análisis de fondo de la muerte de Sócrates es que Sócrates era un filósofo muy importante, pero con el tiempo él empezó a dar como que señal o decir sobre nuevos dioses a explicar, dejando de atrás un poco a los dioses antiguos, y como que en esa época no les gustó a muchos la expresión que Sócrates tenía, entonces como que le dijeron que él daba la sensación de que corrompía a los jóvenes en ese momento. Entonces lo acusaron, lo condenaron a ser envenenado por Cicuta.
También otra manera que encontramos es que la obra, La muerte de Sócrates, se representa mucho, tiene una semejanza a la última cena de Leonardo da Vinci. Como se dijo, Platón en un momento dijo que en sí eran 15 personas las que acompañaban a Sócrates en ese momento, pero el artista Jacques lo que quería referenciar era como que Sócrates en ese tiempo era un ícono muy famoso por la forma o los ideales que él tenía. Entonces se dio cuenta que Sócrates, al igual que Jesús en esos tiempos, eran personas tan importantes que el mundo como que quería callarlos, por decirlo así. Entonces ambos fueron justiciados de una forma muy cruel, dándoles muerte a cada uno. Entonces es por eso que representa igual a sus 12 discípulos más fieles, e igual que en la obra la Última Cena. Por último, también encontramos lo que es en el análisis de fondo. ¿Por qué se decía que aquí había un error con el tema de que a Sócrates, a Platón, tenía 29 años en esa época? Según la historia dice de que la obra se pinta así porque ya encuentran a Platón en el último hecho de muerte, cuando ya está a punto de morir, y todo lo que está sucediendo aquí al costado es solamente un recuerdo que tiene Platón a través de lo que pasó en la historia. Cupido y Psique es una obra que se dio en el año 1817 en óleo sobre lienzo con medidas de 182.2 centímetros por 241.6 centímetros. Se encuentra en el Museo de Cleveland, en Ohio, en Estados Unidos. Análisis de forma. Se puede observar la presencia de ambos personajes, de Cupido y de Psique. Cupido es la personificación de la esencia espiritual del hombre, mientras que Psique generalmente es retratada como una niña con alas o una mariposa, pero en este caso David quiso retratarla como en forma humana. Pero sobre ellos hay una mariposa, lo cual nos quiere hacer recordar a la imagen griega de Psique. En Cupido se puede observar esta mirada hacia el espectador y esta expresión que denota satisfacción. Y bueno, nos da esa sensación de sensualidad y bueno, ese rostro de pues victorioso y astuto. Iluminación acentuada en los cuerpos de ambos personajes. Se puede observar una delicada iluminación en ambos cuerpos debido a que el fondo es un poco oscuro y nuestra mirada se da hacia los personajes principales. Fondos levemente planos. Se pueden observar dos planos de los personajes principales y el de la ventana que se encuentra en la parte de atrás. Predominio del dibujo y forma sobre el color. Esto se puede observar tanto en los personajes como en las telas, en los pliegues, en los detalles que hay como tipo bordados y pues la pincelada definida, que también ayuda bastante a que el contorno sea nítido. La posición en que se encuentran los cuerpos también dan esa sensación de movimiento y dinamismo. Y la perspectiva lineal, que como ya había mencionado, bueno, se da un poco más, ya que pues se pueden ver las montañas y árboles, lo que da esa sensación de lejanía. Y esta afirma que se encuentra el nombre del artista y el año en que se realizó la obra. Análisis de fondo. Es una pintura de historia, de mitología. En el exilio fue una interpretación muy original y un poco inquietante. Es una escena donde David manifiesta su admiración por lo griego y bueno, representa el conflicto entre el amor idealizado y la realidad física. La historia cuenta que Cupido, el dios del amor, se enamora de la bella Psique y le lleva a su palacio. La visita todas las noches con la condición de que pues no se diera a conocer su identidad. Un día ella tiene tanta curiosidad que lo vio mientras dormía, pero desafortunadamente una gota de aceite cayó en la lámpara, lo cual hizo que se despertara y se diera cuenta de lo sucedido. Entonces desapareció y abandonó a Psique. Desde ese momento Psique se encuentra vagando en la tierra, tratando de cumplir tareas que son imposibles para poder conseguir de nuevo su amor. En conclusión, encontramos que en la mayoría de las obras de Jacques
predominó más lo que era el dibujo sobre el color. También encontramos temas importantes que se realizaron en la mayoría de las obras, fueron personajes mitológicos, griegos e históricos. Otras características es que no había muchas pinceladas en sus obras, porque él trabajaba sobre superficies lisas, tampoco hubo una mayor profundidad. Eso nos hizo recordar a los lisos y bajos relieves de la antigüedad clásica. Las obras de Jan se inspiraron mucho en lo que era el arte griego. Otra característica importante también fue que él trataba de darle mucha más importancia a la musculatura de la anatomía humana de los personajes. Característica importante es que Jacques no trataba de darle mucha importancia al fondo o los paisajes de sus cuadros, sino lo que quería lograr era dar el mensaje al espectador.